Hola, hola, queridos amigos. Es una alegría poder estar aquí en este año 2024. Hemos tomado la iniciativa de poder llevar a cabo el repaso de la lección, ¿no?, de la escuela sabática. Creo que es algo que nos ayuda a nosotros también a crecer, y creo que también, bueno, es el deseo mío poder contribuir un poco más en lo que tiene que ver nuestras redes sociales con la predicación de su palabra, y también aportar nuestro granito de arena a todos aquellos que también transmiten, aquellos que también aportan, hacen repaso y producen contenido en las redes sociales. Para los que tal vez no me conocen, soy estudiante de teología y bueno, hemos tomado esta iniciativa de poder llevar a cabo este repaso de la lección, que básicamente semanalmente vamos a estar haciendo un resumen, ¿no?, de lo que fue todo el estudio de la lección de escuela sabática. Un nuevo año, empieza también nuevos desafíos. Así que un saludo para todos aquellos que también ahí le han dado play a este video, son parte también de mis amigos, de mis familiares y hermanos también de iglesia. La lección de este trimestre, ¿sí? Para los que no saben, cada trimestre en nuestra iglesia llevamos a cabo un estudio sistemático de la Biblia. Este trimestre, enero, febrero y marzo, corresponde al libro de Salmos, el cual vamos a estar estudiando, ¿sí? Vamos a estar viendo la lección, principalmente la primera lección de este trimestre, tiene como título "Cómo leer los Salmos", ¿no? El libro de Salmos es algo interesante, pero antes de poder nosotros tal vez saber cómo leer los Salmos, saber un poco más de los Salmos, me gustaría que pudiera también orar y pedir la dirección de Dios para ello, ¿no? Acompáñame ahí donde estás. Cariñoso Padre, gracias Señor por una vez más darnos la oportunidad de estudiar libremente tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos, conducirnos a la comprensión, Señor, de tu palabra. Bendícenos grandemente, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y bien, antes de poder nosotros aprender cómo leer los salmos, es necesario ver tal vez qué son los salmos, ¿no? Tal vez muy sí, familiar para todos aquellos que pertenecen a alguna comunidad religiosa. Y bueno, los salmos es uno de los libros que más tiene capítulos, ¿no? Aproximadamente unos 150 capítulos tiene el libro de Salmos. Y es interesante, a veces hay personas que les gustan los salmos, otras veces que no. Algunos dicen que son desafiantes de poder tal vez entender los salmos, algunos apuestan por los evangelios, pero bueno, el libro de Salmos tiene muchas características especiales, muchas características que nos permiten a nosotros conocer un poco más del Dios de la Biblia, ¿no? Principalmente el libro de Salmos, si uno ve un poquito en su profundidad o en el idioma, ¿no? Hay algunos que utilizan la palabra nebel, ¿no?, para poder referirse a lo que también se le llama o se le conoce como salterio. De hecho, por ejemplo, el Salmo 71, 22, tú puedes buscar ahí y vas a encontrar que dice: Dios mío, te alabaré al son del salterio. Esa palabra salterio es lo que corresponde precisamente la palabra salmos, ¿no?, que es toda la composición que tenemos ahí en este libro de la Biblia, que está también dentro de la categoría de los libros poéticos, ¿no?, o libros de sabiduría, así como el libro de Proverbios, el libro de Cantares. Así como se conoce también en hebreo, nebel, esa palabra, algunos ya en el Nuevo Testamento ya la conocen como salterio, que precisamente significa un poco lo mismo. Y así, hay infinidades o varias palabras que permiten que nosotros podamos comprender. Algunos utilizan la palabra mismor, otros tal vez en el mundo judío los telhilim, que también corresponde a parte de lo que tiene que ver los escritos. Y bueno, es un libro muy especial que nos permite a nosotros conocer un poco más allá de las experiencias que en este caso los profetas o los hijos de Dios o aquellos salmistas tuvieron en su época. El libro de Salmos tiene una característica muy peculiar y dijera tal vez un pastor, es ascendente. ¿Cómo así? Bueno, es aquello, oración, aquel canto, aquella palabra que asciende a Dios.
¿sí? No es así tal vez como en muchos de los libros, que es Dios el que, vamos a decirlo así, desciende la palabra, hace o extiende la palabra. El libro de Salmos es más o menos como lo que el hombre le dice a Dios. Y es algo interesante porque esto creo que nos va a ayudar mucho a la comunicación y a nuestra relación con Dios, que yo creo que es parte de lo que se propone la lección de este trimestre. De hecho, hay algunas partes que vamos a estar viendo, como el trasfondo histórico de los libros de los Salmos, varios géneros y categorías de los cantos en estas colecciones, y también vamos a ver cómo los Salmos es una guía bíblica para nuestra adoración. Eso corresponde un poco acerca del libro de los Salmos. Y claro, ya cuando uno quiere poder leer, entender parte de estos salmos, es un poquito desafiante y por eso es bueno conocer parte de su estructura, parte de su género, parte de la composición de estos salmos para que nos permitan a nosotros tener una buena lectura, comprensión, estudio de la palabra de Dios, específicamente en el libro de Salmos. El primer punto que nosotros podemos ver es la organización que tiene básicamente el libro de Salmo. Y se divide básicamente en 5 pequeños libros, ¿no? Que van, el primer libro del 1 al 41, el Salmo, desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41, el libro 2 del 42 al 72, ya el libro número 5 va del 107 al 150. Cada uno de ellos tiene una temática, cada uno de ellos tiene un contenido. Por ejemplo, el primer libro, nosotros vemos claramente desde el Salmo 1 al 41 el conflicto entre David y Saúl. Eso es algo de lo cual nosotros podemos encontrar en los primeros salmos, ¿no? Están en ese contexto el cual nosotros podemos finalmente ver. De hecho, cuando tú ves, por ejemplo, David, imagínate a David cuando pecó, ¿sí? Cuando pecó, David también cuando subió al reino, o antes de eso tenemos que la historia nos muestra David huyendo de Saúl. ¿Cuántos salmos o cuántas oraciones David realizó en medio de esa persecución? Y es por eso lo que les comenté al principio, que es una de las características, es lo que el hombre le dice precisamente a Dios. Creemos que también el libro de Salmos es inspirado por Dios y creemos que todos ellos fueron también guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió a los profetas para la composición de ellos en medio, tal vez de este ejemplo que les di, de David, de su persecución, ¿no? Después, obviamente, entraron en lo que nosotros conocemos hoy como el canon bíblico. Así que eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Tal vez el libro número 2 habla del reinado ya de David. Muchos salmos también se compusieron ahí. Y es algo interesante, ¿no? Porque así de la misma manera, una de las cosas que nos permite comprender un poco más esto es en nuestra iglesia el himnario que tenemos, cómo está organizado, ¿no? Cómo está estructurado. Sabemos que, por ejemplo, hay himnos para la doxología, ¿ya? Son aquellos himnos, ¿sí? Que introductorios. Hay himnos también para lo que tiene que ver, no sé, la familia o para el sábado. Himnos que nos ayudan a poder tener una mejor experiencia en el momento que nosotros llevamos a cabo la adoración. Entonces, de esa misma organización, que tal vez es un poco más familiar para nosotros cuando vamos a la iglesia y tenemos el himnario adventista, algo así también está estructurado el salmo, los salmos. Y eso nos permite que nosotros podamos tener una mejor experiencia en nuestra adoración. De hecho, es un desafío y a veces es un poco como que cuando estamos en una parte especial de alguna programación o de la adoración y tal vez se entona un himno que tal vez desentona la ocasión o la temática. Entonces, a veces descuidamos mucho o a veces cantamos por cantar. Entonces, creo que los salmos nos ayudan mucho a poder finalmente tener una mejor experiencia en nuestra adoración, que debería ser también así el himnario que nosotros podemos tener. Es algo que nos permite comprender un poco más este libro de Salmos. De hecho, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los primeros 2 salmos de la Biblia, ¿sí?
nosotros vamos a ver que finalmente forman parte del todo de los salmos, el Salmo 1, ¿sí? Y el Salmo número 2. El Salmo 1 que invita a lo que tiene que ver, reflexiona un poco acerca de la Torá, de la ley de Dios, y el otro del reinado del Mesías, ¿sí? Entonces, en esa línea tal vez se desarrolla toda la estructura que nosotros vemos acerca de los salmos. También hay algo que hay que saber que nos puede ayudar a la lectura de los salmos, y es acerca de su composición, ¿sí? De cada uno de ellos, o las figuras literarias. Sabemos que los salmos tienen un género literario que es la poesía. La poesía permitía en aquel tiempo poder transmitir algo importante, y no solamente algo importante, sino, si esto era importante, que se pudiera grabar en la mente de aquellos que pudieran ser oyentes, ¿sí? De estos salmos o de las poesías. No así como hoy, tal vez nosotros conocemos la poesía como algo muy romanticón, ¿no? El romanticismo. Entonces, pero bueno, la poesía era algo muy importante para aquel tiempo y se utilizó precisamente para ello. Parte de las figuras literarias que utilizaron los salmistas, una de ellas que nosotros conocemos es, por ejemplo, el símil. Una de esas que encontramos nosotros en el Salmo 1.3, cuando dice, es como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién es ese que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua? Bueno, aquel que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Y así tiene muchas figuras literarias, uno de ellos también más conocido, el acróstico, el Salmo 119, que va con el alfabeto el alfabeto hebreo, ¿no? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, todo ello permite que se desarrolle todo el Salmo 119. Es una figura literaria que se usa para desarrollar parte de los salmos. Y cuando nosotros entendemos, por ejemplo, qué es un símil, la forma acróstica, la forma antropomórfica también que se utilizan los salmistas, nosotros vamos a comprender y entender un poco más lo que los salmos quieren transmitirnos, ¿sí? Y así, de hecho, nosotros tenemos, los salmos tienen tenemos múltiples tipos de salmos, como los himnos, como los lamentos, como también tienen una forma miscelánea, ya, que son los salmos reales, los salmos de acción de gracia, y así, son varios tipos que complementan y nos ayudan a nosotros a poder tener una mejor experiencia en lo que tiene que ver la lectura o nuestra adoración, ¿no? De los salmos. Finalmente, hay algo que también es muy característico de los salmos y es, por ejemplo, el quiasmo. Hay salmos que mantienen esta estructura quiástica, se dice, que es aquella estructura o herramienta que nos permite dar énfasis. O tal vez lo que a veces nosotros conocemos, que tienen muchos los salmos, que son paralelismo. Eso, por ejemplo, el Salmo 51, cuando tú vas al Salmo 51, tú te vas a dar cuenta ahí, por ejemplo, que es la confesión y el arrepentimiento de David. Él va a decir, por ejemplo, en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Va utilizando sinónimos, ¿no? Sinónimos que va repitiendo tal vez la misma idea para poder dar énfasis. Eso se ve también en algunos salmos de forma más amplia, en forma quiástica, ¿no? Por ejemplo, algo que nos ayudaba la lección a comprenderlo, el Salmo 15 con el Salmo 24, el Salmo 16 con el Salmo 23, el Salmo 18 con el Salmo 20, 21, y tiene el Salmo 19 como la idea principal de esta estructura quiástica, ¿no? Entonces, eso extiende los paralelismos que nos permiten a nosotros poder comprender un poco más en la repetición de idea, la comprensión de cada uno de los salmos, ¿no? O la idea o el mensaje que quiere finalmente transmitir. La pregunta es, ¿no? Para tal vez ya finalizar, sé que los salmos tienen muchas características, de hecho si tú sabes una, puedes dejarlo ahí en el comentario que te llamó la atención, pero finalmente, ¿para qué puede ayudarnos, ¿no? O cuál es la finalidad o cómo nosotros podemos aplicar finalmente el asunto o el estudio o la lectura de los salmos en nuestra vida, ¿no? Sabiendo tal vez todas estas características. Bueno, yo quiero terminar
con estos textos, por ejemplo, lo que dice Colosenses capítulo 3, ¿sí? Versículo 16, ¿no? El libro de Colosenses, ya, capítulo 3, versículo 16, nos va a permitir a nosotros comprender un poquito más cómo tal vez aplicar, ¿no? Aplicar los salmos. Por ejemplo, ¿qué dice? Miren lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Cantad a Dios salmo. Cuando nosotros vemos finalmente el contexto del cual el libro de Colosenses llega a comentar esto de cantad a Dios salmos, tú te vas a dar cuenta que viene en un contexto de una vida nueva, de una vida antigua y una vida nueva, ¿sí? Aquel que finalmente logra ser justificado, acepta a Cristo, cree en Dios. Esto me recuerda también, hay una oración, una frase que dice, ¿no? Mantener siempre una canción en el corazón. Creo que cantad a Dios salmos e himnos y canciones espirituales, dice, con gratitud en vuestro corazón. Es algo que tiene que ser parte de aquel que ha sido rescatado, que ha sido salvado, que cree en Jesús, ha aceptado a Jesús. También lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 19, ya, que dice así, el libro, versículo 19, hablad entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales. Y habla precisamente de la forma de andar del creyente, de la persona aquel que finalmente dice es como andar en sabiduría. Una persona sensata siempre en su conversación, en sus pensamientos, los salmos pueden propiciar que sean sensatos, que sean realmente algo que edifique en nuestras conversaciones, en nuestros cultos, en nuestra adoración. Entonces los salmos también forman parte de eso. Y el último, lo que dice 1 Corintios 14, 26, ¿no? El libro de Corintios 14, 26, dice así, ¿qué haremos, hermanos, cuando os reunís? Unos pueden tener un himno, una instrucción, una revelación, una lengua o una interpretación. Fíjense, esa palabra himno, ¿ya? Eso quiere decir también que podemos tener un salmo. Los salmos pueden ser parte de nuestra adoración, enriquecer nuestra adoración. Si es que tal vez estamos pasando por momentos difíciles, si es que tal vez estamos pasando por momentos alegres y hay que agradecer, por momentos tal vez de persecución, por momentos tal vez, no sé, de algún asunto que pueda estar inquietando, preocupando nuestra mente, nuestro corazón. Recuerda ese salmo que dice, ¿por qué te abates, alma mía?, dice el salmista. Entonces, permite, yo creo que los salmos, que nuestra adoración sea enriquecida, pueda realmente ser una adoración que acepte nuestro Dios. Yo creo finalmente que los salmos son las notas que quiere tocar el Espíritu Santo de nuestro corazón para que entren en armonía con el corazón de Dios, ¿sí? Con el corazón de Dios. Yo no sé cómo está nuestra adoración hoy, en casa, de forma individual, de forma tal vez familiar, de forma eclesiástica. Pero este trimestre creo que el libro de Salmos va a ayudarnos a poder tener una mejor experiencia en nuestra adoración. Que así sea y que permitamos que nuestra lectura del libro de Salmos cada día pueda ser más profunda e enriquecedora. Que Dios te pueda bendecir, que puedas tener un buen estudio también de la lección de esta semana y que también podamos tener una buena experiencia en nuestra adoración. Que Dios los pueda bendecir. Chao, chao.